El vigilante viajero llegó a Orquigonia, el lugar mágico de las hadas. ¿Por qué de las hadas? Porque son las orquídeas. Es el mundo de las orquídeas de Guatemala, Orquigonia. No se lo pierdan. Incluso hay cabañas, hay camping. Para todos los bikers y todas las personas que les gusta conocer realmente los senderos, que no son muy difíciles de caminar, pero que tienen una gran belleza, vengan. Buenos días, señores. Ahorita vamos por la Reforma con rumbo a Cobán. No se pierdan este maravilloso viaje. Como siempre, yo saliendo de madrugada. Suscríbete y dale click a la campanilla para seguirnos y que te avise. El vigilante viajero. Ya estamos ahorita camino al rancho. Estamos antes del Progreso, no hemos llegado al Progreso, pero ahorita empieza el amanecer y ya pues las cosas cambian. Esta carretera es una carretera bastante transitada, pero está en muy buenas condiciones, por lo que se avanza parejo. Si va uno en vehículo, ahora en moto, pues lógicamente uno va rebasando todos los vehículos, pero ahorita vamos camino a Guastatoya, el Progreso. Ahí hay un parque acuático que un día vamos a ir, que es una belleza de parque. Una municipalidad que realizó un trabajo maravilloso. Pero bueno, mírenlo, aquí tenemos esto, ya está amaneciendo y vamos con rumbo a Cobán, a un lugar mágico de orquídeas donde dicen que hasta hadas hay en el lugar de esas orquídeas. Pero miren, el panorama es impresionante. Impresionante. Tan lindo Cobán, la verdad que es un paraíso Cobán. Un paraíso. Esperemos que no nos agarren las lluvias allá arriba, porque viene grueso. Pero eso es lo que es Cobán. Si no llueve en la mañana, llueve en la tarde. Y el plan es llegar al lugar de las orquídeas, que dicen que es de los mejores del mundo. Es altamente premiado, donde mi amigo Pancho, que nos invitó muy amablemente. La carretera, por supuesto, es una belleza. Solo el tráfico, pero es una belleza. Pero ya estamos en un clima de pinos, significa que es una superficie bastante ácida y el clima ya es templado. Estamos a 19 grados centígrados a las 7 de la mañana. Ya cuando uno lleva horas caminando, pasan miles de cosas en su mente, pero la compañía comienza a hacer la cámara, y la cámara son ustedes, y eso es una sensación que nunca había tenido yo. Uno tiene la impresión de que lo están oyendo, de que uno está hablando ahorita con ustedes. Mire qué belleza, qué lindo. Lástima que esté nublado, ¿verdad? Pero aún así es lindo.
Kilómetro 121. Nos falta 1 hora 46 minutos para llegar al orquidiario. Kilómetro 123. Como quien dice que llegamos más del puerto. Bueno, qué buena construcción. Y aquí ya estamos con pinos. O sea que la temperatura va a comenzar a bajar drásticamente. Vamos a 17 grados. Recuérdense que llegamos a 25, 26 grados allá en el rancho, que francamente yo estaba bañado en sudor. Pero aquí llevamos nuestras bebidas para el camino y energéticos que usaré en un ratito. Bueno, señores, aquí ya estamos llegando a Orquigonia, pero no encuentro la entrada. Debería de haber algún rótulo, me imagino, pero la lluvia. Aquí, orquídeas, tour de las orquídeas. Bueno, es bajada. Aquí vamos, señores. Miren qué lugar más mágico esto, señores. Vaya si no. A la izquierda. Ok, vamos a la izquierda. Miren qué lugar más mágico. Orquigonia. Vaya si no es un lugar bello. Llegamos a este paraíso unas horas antes del check-in, por lo que tenemos la oportunidad de encontrar al que dirige este maravilloso proyecto, quien nos explica un poco más acerca de Orquigonia, iniciado por la familia Archila Ecobank. Buenos días, bienvenidos a Orquigonia. Orquigonia es un espacio que casi durante 14 años la familia Archila ha reconstruido. Tiene reinsertadas en los bosques 631 especies. Quiere decir que estamos acercándonos bastante. Tenemos ya más del 75% de las especies locales. Es un esfuerzo que se mantiene gracias a las visitas, gracias al turista que pasa con nosotros. Estamos en el kilómetro 206 de la ruta de las Verapaces, en un lugar bastante accesible. Estamos a 200 metros de la ruta asfaltada, en una ruta, un espacio que le damos mantenimiento permanentemente nosotros y por lo tanto es bien transitable para todo tipo de vehículos. Es realmente una escala que se tiene que hacer, ¿verdad? Salimos para
el Parque Central de Cobán. Quiero lograr encontrar a la persona más icónica de este lugar y muy conocida en toda Guatemala. Pero para mientras, en dirección al Parque Central. Cobán es la cabecera del departamento de Alta Verapaz y su nombre viene del idioma quechí, que significa entre nubes, ya que es una región lluviosa e incluso hay una llovizna perenne llamado por los lugareños Chipi Chipi, que ahora ya solo es en invierno. Mucho tiempo después de la conquista, el rey Carlos V declaró a Cobán como ciudad imperial debido a que se consideraba que estaba en una ubicación estratégica de la región y a su creciente población. El templo del Calvario se levanta a inmediaciones de la ciudad en un pequeño cerro. Este templo se construyó a mediados de 1810 gracias a la subvención de Francisco Pop. Acá cabalmente es donde existe el sincretismo, que es la unión de la Iglesia Católica y las tradiciones ancestrales mayas. Para tener más información me dirijo a la iglesia de María Elena Winter, más conocida como Nana Winter, donde ella me recibe como solo Nana Winter puede recibir a un ser humano. Las ceremonias mayas que hacen en el Calvario ahora alrededor, eso no hace mucho que se empezó a hacer ceremonia ahí de los sacerdotes mayas que han venido de aquí de la Alta Verapaz y de otros departamentos que han venido a hacer su ceremonia maya en el Calvario de Cobán, ¿verdad? Pero al principio no se hacía, ¿verdad? Y de esta manera es de que el Calvario de Cobán es una reliquia grande para Cobán, por eso vienen los verapacenses y muchos cobaneros que se han ido, vienen a visitar el Calvario de Cobán para prender ahí sus velas. Ese es un tema que dejamos para el futuro, puesto que Cobán tiene mucha espiritualidad maya, así como tiene muchos lugares hermosos. Pero por el momento regresamos a conocer la Reserva Natural de la Conservación de Orquídeas, Orquigonia. Para la mitología griega, las orquídeas son flores de ninfas, hadas, sílfides y salamandras. Según esto, atrae poder, belleza, salud y fortuna. Es regida por el planeta Venus y su elemento, el agua. Orquigonia hace muchos años está diseñado para ese turista. Un turista que cuando salga de Orquigonia va a estar sensibilizado con la urgente necesidad de conservar la casa común y un turista que va a conocer bastante y por lo tanto apreciar más la diversidad biológica de Guatemala y particularmente las orquídeas. Tratar de reconstruir un espacio físico que fuera exactamente similar a los bosques originales. La verdad, me voy de un Edén, pues el contacto con la naturaleza es total. El alojamiento es excelente, porque las cabañas están completamente equipadas. Es un lugar que lo recomiendo cuando quieras vivir mi linda Guatemala. Eres la más linda de mis amores, la que más quiero. Eres la más bella de las flores,
es toda tu natural belleza.